Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestra. Mi nombre es Brenda Estrada. En la asesoría de hoy vamos a aportar la pregunta, ¿cómo planear con las modalidades? Este encuentro no es para imponer una única forma de hacer las cosas, sino para presentar una estructura que puede servirnos como una guía de apoyo, siempre respetando obviamente su autonomía profesional. Vamos a explorar diferentes estructuras de trabajo en el aula que pueden ayudarnos a organizar mejor nuestras estrategias didácticas y optimizar el tiempo. Estos formatos no son recetas rígidas, sino marcos flexibles que ustedes pueden ir adaptando según los contextos que tengan y las necesidades que presente su grupo. Veremos cómo estas estructuras nos van a ayudar, nos va a permitir planificar con mayor claridad, experiencias mucho más significativas en el trabajo. Vamos a favorecer participaciones activas de los niños. Esta es una parte muy importante para efecto de saber por dónde empezar. Cada uno de ustedes tiene la libertad y la capacidad de decidir cómo implementar estas estructuras dentro de su planeación. Recuerden que la autonomía profesional es clave en la toma de decisiones, ya que ustedes conocen mejor su grupo, conocen las dinámicas y características que tienen sus niños. Recuerden las estructuras que voy a presentarles, puede ser un punto de partida para que ustedes puedan empezar a planear. Pero recuerden que cada uno de ustedes, con su creatividad, su experiencia, conocimiento y la claridad que tienen de su contexto, van a poder hacer una estructura y una planeación mucho más rica. Esta asesoría es para que ustedes sientan un acompañamiento y un respaldo, para que ustedes tengan más información de cómo empezar a estructurar. Entonces, sin más por el momento, pues vamos a dar inicio a esta asesoría. Bien, maestros, vamos a entrar directamente a conocer esta estructura propuesta con los momentos que nos están marcando. La primera que vamos a visualizar va a ser la planeación de aprendizaje basado en el juego. La estructura general se las voy a mostrar para ya no irnos con una, de una por una. Sin embargo, donde sí nos vamos a detener va a ser en los momentos estructurales. Ok, en esta propuesta es con los datos generales de la educadora, el grado y el grupo que atiende, el jardín de niños. Datos de identificación, que son los datos nuevamente del jardín, clave de centro de trabajo, el periodo de aplicación. Nos vamos con la información que sacamos de un programa sintético, como viene siendo la justificación pedagógica del por qué se está diseñando esta modalidad, la problemática detectada, el perfil de egreso que se está desarrollando. Aquí los ejes articuladores que van a destacar en esta planeación. Recuerden que aquí lo van a ir solamente señalando, coloreando, resaltando. Nos vamos con el apartado de programa analítico, en el cual tenemos los campos. Ustedes aquí posicionan el contenido de cada uno de los campos que llegue a focalizarse, o a trabajar o enfocarse en esta modalidad y el proceso de aprendizaje a la que vamos a estar enfocándonos. Esta parte va a ser la importante. Esta es la estructura propuesta para diseñar un aprendizaje basado en el juego. Como lo visualizamos, consta de 4 momentos. Les estoy colocando el nombre de cada uno de los momentos a fin de tener esa guía en la estructura, ¿sí? Tenemos una columna diseñada para las actividades a desarrollar, las preguntas claves en las cuales tenemos que enfocarnos para lograr esa detonación de reflexión y finalmente los recursos o materiales que lleguemos a utilizar. Recuerden que los momentos no nos implican una sesión como tal, sino que va a depender de efectivamente el ritmo de trabajo de sus niños, la dimensión que se va a tratar en cada uno de los momentos, así que no especificamos solamente en sesiones, sino en momentos. Momento número 1 nos dice que es planteamiento del juego. Aquí nos dice, y se los voy a poner un poco más amplio para llegarlo a visualizar, que es presentar el desafío del juego como hilo conductor de la experiencia.
compartir saberes del juego y las normas para jugar. Fíjense muy bien lo que nos está pidiendo. Presentar el desafío del juego. En ningún momento nos pide registro, anecdotario, no. Es presentar el juego, compartir saberes y las normas de convivencia. Entonces, aquí nos va a permitir enfocarnos directamente en presentar y en conocer si el niño lo conoce. Y si no lo conoce, ¿qué normas podemos plantearnos? ¿Sí? Recuerden que la idea principal del aprendizaje basado en juego es que el niño participe, haga, realice, esté activo. ¿Bien? Momento número 2, desarrollo de las actividades. Llevar a cabo la experiencia lúdica. Es aquí donde el niño completamente va a ser un actor activo dentro de esta modalidad. Compartimos la experiencia. Después de haber jugado, después de habernos equivocado, visto algunas reglas, estar ahí en relación a cómo se llevaba el juego, pues bueno, vamos a compartir esa experiencia y es decir, el aprendizaje obtenido durante el juego. Que eso quiere decir que entonces retomaremos ese desafío principal, ¿sí? Para ver qué tanto se logra. Finalmente nos dice una comunidad del juego. Aquí es la reflexión, el papel que cada uno ha desempeñado en beneficio del otro al jugar. Es decir, vamos a rescatar esas relaciones afectivas, armónicas y el trato respetuoso. Aquí va mucho a reflexión y recuerden que es esas relaciones biunívocas que se pueden dar entre los niños. Entonces, esta es la estructura de un aprendizaje basado en el juego. ¿Qué sigue con la propuesta? Bueno, les integro aquí actividades de los libros de texto. Son actividades que ya vienen en nuestras posibilidades de trabajo. Actividades en casa, que pueden manejarlos como tarea o como apoyo. Recuerden la evaluación, aquí es elaborado de forma personal o integración de observación en el Excel, si es así que están llevando la sistematización. Una autoevaluación ya viene siendo una rúbrica o el espacio para la narrativa. Entonces, esto es la estructura de la modalidad aprendizaje basado en el juego. Bien, maestros, vamos a entrar directamente a conocer esta estructura propuesta. Continuamos con planeación de centro de interés. Nos vamos a ir directamente a la estructura de esta modalidad. Recordemos que todos estos datos generales ya lo mostramos. Centro de interés. Nos especifica 3 momentos y dentro de estos momentos van algunas especificaciones. 1. Contacto con la realidad. Experimentar con palabras, dibujos o juegos sensoriales. Poner a los niños en contacto con el objeto, con hechos o seres, elementos. Sin embargo, esta es la acción fundamental. Explorar sensorialmente. ¿Sí? Aquí en esta parte, como es una exploración sensorial, no nos vamos a limitar a mostrar imágenes, no nos vamos a limitar a mostrar videos, sino que el niño tiene que estar dentro de esa situación, dentro de esa parte donde él pueda oler, ver, tocar, ¿sí? En esa parte tendríamos que empezar a conjugar el hecho de cómo vamos a iniciar ese centro de interés, porque recordemos que como el nombre lo dice, ese interés tendrá que partir de algo porque ese interés nos va a permitir hacer una investigación sobre eso que tocamos, observamos, olemos, ¿sí? Bien, el momento 2 es la identificación e integración. Aquí nos dice que vamos a seleccionar ese objeto para hacer una exploración más profunda sobre eso, qué es lo que queremos conocer. Pero para eso nos están sugiriendo elaborar un organizador gráfico, donde tenemos que plantear algunas preguntas y mantener la vista en esas preguntas, porque son las que nos van a permitir tener esos pasos mucho más claros sobre la investigación que vamos a hacer.
Vamos a explorar, incorporar a algunas personas, algunas investigaciones que nos permitan ir dando contestación a esas preguntas. El punto número 3, expresión. Aquí, después de haber dado contestación a las preguntas de nuestro organizador gráfico, vamos ahora a divulgar lo vivido, lo experimentado, qué fue lo que aprendimos, cuál fue el hallazgo que descubrimos, ¿sí? Esos es los pasos o los momentos de nuestro centro de interés. Continuamos con el rincón de aprendizaje. La estructura de este rincón de aprendizaje nos marca 3 momentos, pero dentro de esos momentos hay 5 pasos. Entonces, el primer momento es la asamblea inicial. En este apartado de la asamblea inicial, tenemos primero como punto de partida los saberes previos. Aquí vamos a hacer algunas acciones didácticas para conectar los rincones con la problemática. ¿Sí? De esa manera vamos a empezar a rescatar lo que los niños saben, lo que conocen, lo que más intriga, ¿no? Lo que hay que conocer a profundidad. Posteriormente nos vamos con una asamblea inicial o planeación, es decir, vamos a definir las normas de convivencia que vamos a tener dentro de nuestros rincones de aprendizaje. Vamos a organizar el trabajo, vamos a ver los tipos de rincones, vamos a establecer los grupos que van a pasar con cada una de ellas. Vamos a incluso a elaborar fichas, porque recordemos que no podemos pasar a un rincón si no tenemos unas fichas de trabajo. Entonces los niños deberán conocer qué es lo que se va a hacer en cada rincón. ¿Por qué? Porque el niño al ver o visualizar las fichas van a ser tan claras que va a decir, en este rincón voy a hacer esto. ¿Sí? Esas nos van a definir las normas, las acciones, los propósitos de ese rincón. Entonces, en este punto número 2 de la asamblea les vamos a mencionar cómo va a estar planificado, organizado y cuáles van a ser los tiempos de nuestro rincón. Finalmente, a mitad de trabajo nos vamos ahora sí con los trabajos en los rincones. Aquí los niños estarán trabajando en cada uno de ellos. Recuerden que vamos a ir rotando, pero aquí va a estar planeado cuál es el objetivo del rincón, qué vamos a hacer, cuáles son las acciones, el material que vamos a hacer, las preguntas detonadoras, incluso al momento de estar monitoreando dentro de los rincones. Y finalmente, en el tercer momento tenemos la asamblea de cierre. Aquí hay 2 pasos. El primero, vamos a compartir lo aprendido, es decir, qué fue lo que hicimos, a dónde llegamos, qué fue lo que aprendimos, cuál fue la producción que sacamos. La reflexión del aprendizaje, tanto individual como grupal. Es decir, yo qué aprendí, el niño qué aprendió de cada uno de los rincones. Sí, obviamente aquí con el esfuerzo que se puso en marcha, qué fue lo que logramos, qué fue lo que aprendimos, pero recordemos que iniciamos con una problemática. Es en este punto donde vamos a visualizar si eso que a nosotros nos interesaba conocer, indagar, profundizar como problemática, en verdad lo tuvimos acá como fortaleza. Entonces, aquí es la parte de reflexión. Entonces, esta es la estructura de un rincón de aprendizaje. Continuamos con el taller crítico. Aquí el taller crítico visualizamos que hay 5 momentos. El primer momento nos centra en la definición del tema o la situación. Esto va a partir de una problemática o el interés que tengan los chiquitines al conocer algo nuevo. Sobre todo vamos a tener que relacionar eso con nuestra situación cotidiana, ¿sí? Porque al final de cuentas un taller crítico nos va a culminar con la demostración de algún producto o de alguna creación. Entonces, lo que vamos a ir definiendo en el tema, de lo que podemos ir nosotros visualizando, es el interés sobre hacer algo, un objeto, una situación, el enmascarar algo, a lo mejor un problema social, ¿sí? De tal manera que eso nos lleve a una producción o a la creación de una producción. Nos vamos con la planificación de actividades. Aquí vamos a definir qué es lo que vamos a llevar a cabo dentro de nuestro taller crítico. Vamos a definir espacio, los materiales, el tiempo, porque recordemos que el punto es que nuestras acciones van a tener que ir secuenciadas. ¿Por qué? Porque el taller consta o tiene esa secuencia de producción.
La puesta en marcha, aquí vamos a empezar a recuperar información que nos permita ir conjugando todo esto. Podemos meter entrevistas, podemos investigar en videos, en imágenes, con algunos cuestionamientos, en actividades incluso muy prácticas, ¿no? Que nos empiecen a dar información para empezar a nosotros a crear todo lo que necesitamos producir en esta parte, ¿sí? Entonces, en el desarrollo del procedimiento, los niños trabajarán activamente en la creación de sus producciones, probando técnicas, ajustándolas según los resultados y el diálogo grupal. Entonces, en esta parte tenemos que ir haciendo, incluso modelando, empezando a crear, ¿sí? La idea es producción. En el punto número 4 es la reflexión y análisis. Aquí se entabla un diálogo grupal en donde, bueno, van a discutir los avances, cómo lo hemos hecho, qué se hacen, cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer, cuestionar incluso nuestras propias ideas y el desarrollo en el cual nosotros estamos generando ese proyecto, ese producto o esa producción. Y finalmente el 5 es la presentación del producto. Aquí vamos a valorar el proceso. Más que el resultado o la creación de ese producto, vamos a valorar el esfuerzo, la creación, la investigación que se tuvo, el trabajo en equipo, la colaboración, ¿sí? Para finalmente el producto final solamente viene a ser como un emblema, es decir, nuestro trabajo fue comunitario, se logró esto por este tipo de pasos que se llegó a seguir. ¿Sí? Entonces, el producto final puede ser compartido con la comunidad o en algún evento social. ¿Sí? Pero recuerden que de todo este contexto, bueno, la investigación es la que nos va a marcar junto con la producción y al final con el emblema de mostrar nuestro producto o nuestra creación. Continuamos con la unidad didáctica. La unidad didáctica va a constar de seis pasos o momentos que nos van a marcar cómo vamos a marcar o redactar esta estructura de la unidad didáctica. Nos dice que partimos de una lectura de la realidad. Aquí en esta parte, los niños tienen que visualizar un problema social de tal manera que con nuestra intervención lo mejoremos. Esa es una de las esencias particulares de la unidad didáctica. Detecto algo para mejorarlo. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a mejorar? A través de un plan de trabajo. Entonces, la lectura de la realidad es presentar o guiar a los niños para que elijan un recorte de la realidad. ¿Sí? En esta parte es detectar un problema, porque sobre ese problema vamos a estar trabajando. Número 2 es identificación de la trama y la complejidad, es decir, qué tanto vamos a profundizar, y toda esta información la vamos a organizar mediante un organizador gráfico tipo telaraña. Vamos a tener muchas preguntas: qué es lo que necesitamos, cuál es el problema, qué necesitamos fortalecer, qué es lo que necesitamos tener, con quién nos podemos acercar, los tiempos que vamos a necesitar trabajar en ese espacio para mejorar. Entonces, nos pasamos al punto número 3, que viene siendo la planificación. Después de diseñar estas preguntas dentro de nuestro organizador, nos vamos a armar un plan. Ese plan es decir, un propósito. ¿Por qué vamos a hacer ese plan? ¿Cuáles son las acciones que vamos a desarrollar? Incluso vamos a ir registrando lo que vamos a estar haciendo, los invitados, personas, investigaciones, todo lo que vayamos haciendo para mejorar esa parte, lo vamos a ir registrando en nuestro plan de trabajo. Nos vamos ahora a la exploración y descubrimiento, es decir, vamos a realizar las actividades planteadas, vamos a tratar de responder, o el enfoque es de responder las preguntas que en la búsqueda surgieron en esta telaraña o en este organizador de telaraña. Vamos a tener que hacer encuestas, visitas, observaciones, videos, registros, hallazgos, diarios que nos permitan a nosotros abonarle a ese problema que nosotros tuvimos que detectar y que nuestra intervención lo estamos haciendo a través de ese plan. Ahora, la participación activa y horizontal, porque después de nosotros haber investigado, de haber visto cómo podríamos mejorarlo, regresaremos a ese problema y lo vamos a desarrollar, vamos a desarrollar acciones para mejorarlo, ¿sí? Después de haber ya tenido estas investigaciones, regresamos al problema para mejorarlo, ¿sí? Y finalmente vamos a valorar la experiencia, los logros que pudimos obtener, cuáles fueron las cosas que se nos pasaron, ¿no? Desapercibidas al momento de hacer nuestra investigación o del momento de regresar al problema,
si se pudo mejorar, no se pudo mejorar, qué tuvimos que hacer, qué tenemos que hacer nuevamente para que esto ya no se dé como un problema. Es decir, aquí vamos a reflexionar sobre nuestra intervención para mejorar ese entorno. Finalmente nos vamos con proyecto. El proyecto consta de 5 momentos. El primero es el punto de partida. En esta parte vamos a plantear actividades detonadoras. Es decir, va a tener un propósito para irlos a acercarlos, ya sea a esa necesidad, a ese tema o a esa problemática que vamos a nosotros que tener el interés de que los niños se empiecen a conocer o a indagar. Después de que nosotros tengamos ese punto de partida, vamos a hacer una planeación, es decir, vamos a concretar las acciones que nos van a estar guiando sobre esa investigación que vamos a hacer, sobre ese tema, esa problemática o esa necesidad que nosotros logramos detectar. Entonces, aquí nos están proponiendo que nos guiemos con un calendario o un cronograma de actividades para que los niños sepan qué es lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, para efecto de ir conociendo un poquito más de esa necesidad, de esa necesidad social o de ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Paso por paso, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? ¿Qué es lo que vamos a ir conociendo? ¿Sí? Nos pasamos después a trabajar, así se llama este momento, en donde los niños van a llevar a cabo esas acciones del proyecto, donde se va a estimular la búsqueda, ese interés, que indaguen, que cuestionen, que empiecen a investigar en libros, se vean videos, sí, que nos permita a nosotros ir entablando o construyendo ese tema, o esa necesidad que necesitamos que los niños empiecen a conocer. Después vamos a comunicar nuestros logros, es decir, vamos a presentar lo que hemos descubierto en esa búsqueda, y no solamente es presentarlo como logro, sino que vamos a ir dando pausa o dando ese valor a esa reconstrucción que tuvimos que ir haciendo paso por paso para ir concretando nuestro conocimiento. Finalmente es la reflexión sobre el aprendizaje, que aquí es un intercambio, una escucha activa entre todos los miembros que participaron. Aquí vamos a darle valor a lo que tuvimos que hacer, cómo lo descubrimos, volver a retomar esa necesidad, ese tema o esa problemática y decir, ok, lo conocimos, lo investigamos, lo indagamos, o sea, qué es lo que no sabía, qué fue lo que descubrí. Entonces, esto es un punto de reflexión donde tendrán que ser conscientes de lo que lograron. Y es decir, después de este proyecto vamos a sacar mejoras, ¿sí? Es decir, probablemente en alguno de los pasos de la investigación necesitemos mejorarlo, ¿no? Porque en lugar de ver un video, ¿por qué no vamos a hacer encuestas? ¿O por qué si hicimos la encuesta y no hicimos un registro, ¿no? Entonces, es para rescatar esos puntos de mejora dentro de nuestro proyecto. Entonces, el proyecto como esencia fundamental es que yo como docente tengo el interés de acercarlos a esa necesidad, a ese problema o a ese tema. Recuerden que para conocer mucho más de las modalidades de trabajo ya están disponibles los videos de cada una de las modalidades en el canal de YouTube Yo Asesoría, o si no también lo pueden buscar en Facebook Yo Asesoría. Ahí se van a encontrar con mucha información de las modalidades, mucho más específicas. Son videos mucho más específicos, ¿no? Nos vamos paso por paso conociendo sus objetivos, su estructura, sus momentos. Nos vamos con todas estas ventajas de cada una de las modalidades. Entonces, si es de su gusto, pueden visualizar esos videos para que tengan información mucho más precisa y más profunda sobre el uso de las modalidades. Antes de finalizar, quiero agradecerles a cada una de ustedes por su participación, su disposición y sobre todo por la pasión que le ponen a su labor docente. Ha sido un espacio valioso de aprendizaje donde juntas hemos explorado nuevas formas y estrategias y estructuras para fortalecer nuestra práctica docente. Confíen en su experiencia, en su creatividad, en su capacidad para tomar decisiones. Lo que hemos visto hoy es un conjunto de herramientas que pueden hacer suyo, ajustándolo a sus necesidades y contextos. Juntos aprendemos más y cuando nos apoyamos crecemos como comunidad educativa. Recuerden que no hay una sola única manera de enseñar, ni una fórmula mágica para el aula. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad que tenemos para adaptarnos, innovar y sobre todo para aprender unos de otros. Gracias por su tiempo, por su compromiso con la educación.
y seguimos en este camino de aprendizaje continuo. Nos vemos pronto, sigamos transformando el aula con innovación. Yo Asesoría.